¿Alguna vez has sentido que, cuando más lo necesitas, todo se desvanece a tu alrededor? Las personas, las certezas, el apoyo, todo desaparece. No es el fin, es el momento en que el universo te está preparando para algo mucho más grande. Jacobo Greenberg reveló un misterio asombroso que cambiará todo lo que creías saber. El aislamiento es una experiencia que tarde o temprano toca la puerta de nuestras vidas. Puede manifestarse como la sensación de estar desconectado de los demás, de nuestras metas o incluso de nosotros mismos. En esos momentos, el vacío parece envolverlo todo y el silencio interno puede ser abrumador. Sin embargo, este fenómeno, aunque doloroso, no es un accidente ni un castigo. Es una etapa esencial del viaje humano, una pausa que el universo introduce con precisión para abrir las puertas al autodescubrimiento. Jacobo Greenberg, con su visión profunda de la conciencia, sostenía que el aislamiento no es más que una herramienta de reconfiguración. Según sus teorías, vivimos atrapados en un mundo creado por nuestra propia percepción, moldeado por creencias y experiencias acumuladas. Cuando el universo nos aísla, lo que realmente ocurre es una interrupción de ese flujo automático de percepción. Es un momento de ruptura con lo conocido, una invitación para mirar más allá de lo que hemos asumido como nuestra realidad. La desconexión, aunque percibida como una pérdida, es el primer paso hacia una transformación. Es como la semilla que debe enterrarse en la oscuridad para germinar. Durante este proceso, la mente se enfrenta a sus propios ecos. Miedos, dudas y viejas heridas emergen, pero lo hacen para ser reconocidos y liberados. Sin esta pausa incómoda, sería imposible soltar el ruido externo y escuchar la voz interna que anhela ser redescubierta. El aislamiento nos recuerda que el crecimiento no siempre ocurre en compañía. Es en la soledad donde encontramos las respuestas que nadie más puede ofrecer. En este sentido, la desconexión no es un abandono, sino un acto de amor del universo hacia nosotros mismos. Nos empuja a explorar quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que llevamos en sociedad, más allá de las expectativas ajenas. Nos lleva a ver que el dolor de estar solos es, en realidad, el preludio de la conexión con nuestra esencia más pura. Greenberg dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente y la realidad. En su obra, planteó una teoría revolucionaria: la existencia de un campo neuronal, un entramado energético que conecta a todos los seres y construye la percepción de lo que llamamos realidad. Según Greenberg, este campo no solo une a las personas entre sí, sino que también vincula la conciencia individual con el universo entero, formando un flujo continuo de información y energía. El aislamiento, desde esta perspectiva, puede interpretarse como un fenómeno profundamente relacionado con este campo. En los momentos en los que la desconexión con el entorno parece dominar, lo que realmente ocurre es un reordenamiento interno. El campo neuronal se resintoniza, permitiéndonos reconectar con nuestra esencia y con el entramado universal del que formamos parte. Para Greenberg, la percepción habitual tiende a distorsionarse por nuestras creencias limitantes, que actúan como filtros. El aislamiento, entonces, se convierte en una oportunidad para deshacer esos bloqueos y experimentar la realidad de manera más auténtica. Greenberg también exploró cómo los chamanes y las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas accedían al campo neuronal a través del silencio, la introspección y la ruptura de patrones mentales. Estas prácticas les permitían entrar en estados de conciencia expandidos, donde podían interactuar con dimensiones más profundas de la existencia. El aislamiento que el universo nos impone actúa de manera similar. Al alejarnos del ruido del mundo externo, nos obliga a mirar hacia adentro, donde yace la conexión con este campo.
Desde este panorama, los momentos de introspección no son casuales ni fortuitos. Son mecanismos a través de los cuales el universo nos da la oportunidad de recordar que somos más que individuos aislados. Somos parte de un todo interconectado. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para trascender nuestra percepción limitada y acceder a una comprensión más amplia de quiénes somos y del propósito que nos guía. Así, el aislamiento deja de verse como un castigo y se convierte en una herramienta valiosa para la reconexión. Jacobo Greenberg lo entendía como un puente entre lo mundano y lo trascendental, una fase necesaria para que la conciencia se libere de las cadenas que la mantienen atrapada en una percepción ilusoria. Es en ese estado de soledad donde el campo neuronal nos susurra su verdad. Todo está conectado, y tú eres una parte esencial de ese todo. La teoría del campo neuronal de Jacobo Greenberg se fundamenta en una idea revolucionaria sobre cómo percibimos la realidad y nuestra conexión con el universo. Según Greenberg, el campo neuronal no es simplemente un fenómeno físico o biológico limitado al cerebro humano, sino un campo de conciencia universal que conecta a todos los seres vivos y las fuerzas que componen el cosmos. Este campo actúa como una red invisible que interconecta todo lo que existe, desde los átomos más pequeños hasta las estrellas más distantes, y es a través de este campo que nuestras mentes perciben la realidad. Imagina por un momento que toda la información del universo, tanto lo que vemos como lo que no vemos, está disponible en una red similar a Internet, pero en un plano mucho más profundo y sutil. Este campo neuronal es ese Internet cósmico, un entramado de energía y conciencia que da forma a la experiencia humana. Sin embargo, nuestras percepciones cotidianas están limitadas por los filtros mentales que creamos a lo largo de nuestra vida, creencias, emociones, recuerdos, etc. Estos filtros nos separan de la verdad más amplia, de la comprensión de la unidad que subyace en todo. Para Greenberg, la mente humana no está aislada de este campo, sino que interactúa constantemente con él, moldeando y siendo moldeada por la información que fluye a través de él. Cada pensamiento, emoción y acción humana influye en el campo neuronal, y a su vez, este campo impacta nuestra percepción de la realidad. Es una relación dinámica de retroalimentación, donde nuestra conciencia colectiva y personal está en constante interacción con el universo. El aislamiento, entonces, no es solo una desconexión del mundo físico o social, sino un proceso que puede llevarnos a una experiencia directa del campo neuronal. Al alejarnos de las distracciones externas, tenemos la oportunidad de resetear nuestras percepciones y conectar más profundamente con esta red universal. En momentos de soledad, cuando la mente se aquieta y los filtros mentales caen, comenzamos a sintonizar más estrechamente con el campo neuronal, experimentando una mayor claridad y comprensión sobre nuestra existencia y nuestro propósito. Este campo no es algo distante o inalcanzable, es un aspecto fundamental de nuestra naturaleza y a través del aislamiento podemos restablecer el contacto con él, como si estuviéramos afinando una radio que, antes de desconectar del ruido del mundo, no lograba captar la señal correcta. En última instancia, el campo neuronal de Greenberg nos invita a trascender la ilusión de separación y a reconocer que somos parte de una red infinita e interconectada que abarca toda la existencia. El aislamiento, cuando se experimenta de manera consciente, puede ser un proceso profundamente transformador para la mente. En nuestra vida diaria, estamos constantemente expuestos a estímulos externos, ruidos, opiniones ajenas, presiones sociales y, sobre todo, las expectativas que otros tienen de nosotros. Todo esto forma una capa densa que distorsiona nuestra percepción de la realidad,
un velo que nos impide ver más allá de las limitaciones de nuestra propia visión condicionada. Estar solo por un tiempo tiene la capacidad de recalibrar nuestra mente. Al alejarnos del bullicio exterior y de las distracciones cotidianas, nos damos espacio para aquietar nuestra mente y abrir un espacio interno donde podemos escuchar nuestra voz interior. Es en estos momentos de quietud que se produce una alineación natural de la percepción. Sin la influencia de los ruidos del mundo, nuestra mente puede comenzar a percibir la realidad de manera más clara y auténtica. Para Jacobo Greenberg, la percepción no es solo un proceso físico, sino un acto energético y consciente. La mente humana, en su estado habitual, está atrapada en una red de pensamientos y emociones reactivos, lo que impide que veamos la realidad tal como es. Greenberg sugería que el campo neuronal, al ser una red consciente que conecta todo lo existente, se puede afinar para percibir niveles más profundos de la realidad. Y para esto, el aislamiento juega un papel crucial. Al reducir las influencias externas y permitir que la mente se libere de su constante agitación, entramos en una fase de recalibración que nos permite percibir la vida desde una perspectiva más elevada. Esta recalibración no ocurre de inmediato. Requiere tiempo y paciencia. La mente necesita un proceso de purificación para deshacerse de las capas de creencias limitantes que distorsionan la visión del mundo. En este estado de soledad, el individuo puede comenzar a ver con más claridad, percibiendo patrones que antes estaban ocultos y reconociendo la interconexión entre todas las cosas. Lo que antes parecía trivial o caótico, ahora cobra sentido y coherencia, y las respuestas que buscábamos afuera empiezan a surgir desde nuestro interior. A medida que nuestra percepción se ajusta, nos damos cuenta de que el aislamiento no es una desconexión, sino una conexión más profunda con la realidad misma. Es como si la mente, en su quietud, pudiera escuchar el susurro del universo. La distancia entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser se reduce y comenzamos a alinearnos con una visión más amplia y expansiva de nuestro propósito y nuestro lugar en el cosmos. Esta experiencia de alineación es liberadora, pues nos permite ver más allá de las limitaciones del ego y de la falsa separación que nos ha mantenido atrapados en la ilusión de que estamos solos. En última instancia, el aislamiento no es solo un espacio de soledad, sino una oportunidad para reconfigurar nuestra percepción y, al hacerlo, conectar con una versión más auténtica de nosotros mismos. Nos brinda la posibilidad de ver la vida con los ojos de una conciencia expandida, más en sintonía con el flujo universal que nos rodea y nos atraviesa. La ilusión de que estamos solos. El camino hacia el despertar espiritual es un viaje profundamente personal, lleno de momentos de claridad, pero también de periodos de oscuridad y confusión. En este proceso, el aislamiento juega un papel fundamental, ya que muchas veces es en la soledad donde comenzamos a escuchar lo que nuestra alma realmente necesita. El ruido constante del mundo exterior, las voces, las expectativas, las distracciones, impide que conectemos con la verdad que reside en nuestro interior. Es en el silencio donde descubrimos quiénes somos realmente, más allá de las etiquetas y los condicionamientos que la sociedad nos impone. Durante el despertar espiritual, el individuo experimenta una ruptura con la percepción habitual de la realidad. Las creencias que antes parecían firmes comienzan a desmoronarse, y lo que antes era familiar, ahora se vuelve extraño e incierto. En este momento de transición, el aislamiento se convierte en una fase común, casi necesaria. Es en este espacio de retiro donde podemos hacer frente a la desorientación sin las influencias externas que nos impidan ver la verdad. El aislamiento, lejos de ser un castigo,
es en realidad un refugio donde la mente puede descansar y comenzar a reconfigurarse, a entender su verdadera naturaleza. Jacobo Greenberg entendió que el despertar espiritual no es solo una cuestión de alcanzar un estado de iluminación, sino un proceso de purificación de la conciencia. La conexión con el yo superior, ese aspecto más profundo y trascendental de nosotros mismos, no ocurre de manera instantánea. Es necesario pasar por un proceso de desapego, de vaciamiento, en el que todo lo que pensábamos que sabíamos debe ser cuestionado y liberado. Este proceso suele ocurrir en momentos de aislamiento, ya que es solo cuando estamos solos que podemos escuchar nuestra voz interior sin las interferencias del mundo exterior. El silencio interior es un concepto clave en este proceso. A menudo buscamos respuestas afuera, esperando que el mundo o las personas nos den las claves para nuestra evolución. Sin embargo, el verdadero despertar ocurre cuando aprendemos a callar la mente, a aquietar los pensamientos y a escuchar el susurro del alma. En ese espacio de silencio encontramos la paz que hemos estado buscando y comenzamos a reconectar con nuestra esencia más pura. Es en este estado de quietud y calma donde experimentamos una transformación interna profunda que nos permite ver más allá de las limitaciones del ego y las emociones reactivas. Greenberg también destacaba la importancia de estar en sintonía con el universo a través de prácticas como la meditación, el sueño consciente y otras formas de introspección que permiten entrar en contacto con el campo neuronal que conecta a todos los seres. El aislamiento, por tanto, actúa como una herramienta que nos lleva hacia la disolución de la identificación con el yo individual, permitiéndonos experimentar nuestra verdadera naturaleza, la conciencia universal. El despertar espiritual no se trata de huir del mundo, sino de aprender a ver más allá de él. El aislamiento, cuando se vive con conciencia, es el espacio donde se produce el renacimiento interior, donde dejamos atrás las viejas versiones de nosotros mismos para emerger con una visión más clara y expansiva de la vida. Es una fase de reconciliación con nuestro yo superior, que se manifiesta en un profundo entendimiento de nuestra conexión con el todo. A menudo, en nuestra sociedad, la soledad es vista como un estado negativo, un signo de rechazo, fracaso o desconexión. Por otro lado, el aislamiento consciente tiene una connotación muy diferente. Es un acto voluntario y positivo, un proceso de introspección y crecimiento. La distinción entre ambos conceptos es crucial cuando se trata de abordar la salud mental y el bienestar emocional. La soledad es una experiencia que puede ser tanto deseada como impuesta y en muchos casos está relacionada con el sufrimiento emocional. La soledad involuntaria, esa sensación de estar aislado por circunstancias fuera de nuestro control, a menudo viene acompañada de sentimientos de tristeza, ansiedad y desconexión. Este tipo de soledad puede afectar nuestra salud mental, generando pensamientos negativos o incrementando el estrés. La persona se siente desvalida, desconectada del mundo y pierde la esperanza de encontrar un propósito o sentido en su vida. Sin embargo, cuando esta soledad se prolonga, puede convertirse en un llamado del cuerpo y la mente para hacer una pausa, reflexionar sobre el estado emocional y recalibrar las prioridades. El aislamiento consciente, por otro lado, es una práctica voluntaria que tiene un propósito claro: crear espacio para el autoconocimiento y la transformación interna. En lugar de ser una imposición del entorno, es una elección que tomamos para alejarnos de las distracciones, del ruido y de las demandas externas, para poder enfocar nuestra atención en nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. El aislamiento consciente nos permite enfrentar nuestras emociones,
examinar nuestros pensamientos y explorar nuestro interior de manera más profunda. En este estado, podemos hacer una conexión más genuina con nosotros mismos, ver nuestras limitaciones y aprender a superarlas, a la vez que liberamos patrones mentales y emocionales que ya no nos sirven. Cuando el aislamiento se gestiona desde una perspectiva de crecimiento personal, se convierte en una herramienta poderosa para la salud mental. Al tomarnos el tiempo necesario para estar a solas, podemos revisar nuestras creencias limitantes, procesar emociones no resueltas y encontrar nuevas formas de percibir nuestra vida. En este proceso, la mente se despeja, las tensiones se disipan y se abre espacio para que surjan nuevas perspectivas. Este tipo de aislamiento no busca la desconexión, sino la reconexión con nuestro ser esencial, el descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza y el restablecimiento de nuestra paz interior. Jacobo Greenberg entendió que la salud mental no solo depende de la ausencia de enfermedades o trastornos, sino de la armonía interna que alcanzamos al comprender y aceptar nuestras propias emociones y pensamientos. El aislamiento consciente actúa como un catalizador para esta armonía, permitiéndonos observar la mente desde una distancia sin identificarnos completamente con los pensamientos o las emociones que surgen. Al aprender a manejarlos con compasión y conciencia, podemos transformar lo que inicialmente parecía un obstáculo en una oportunidad para el crecimiento. Así, el aislamiento consciente no es un escape, sino una herramienta que nos permite recalibrar nuestra mente, sanar nuestras heridas emocionales y dar forma a una vida más auténtica. La clave está en cómo lo gestionamos. En lugar de huir del dolor, lo enfrentamos y lo utilizamos para crecer, sanarnos y alinearnos con nuestro propósito más profundo. El proceso de aislamiento, cuando se lleva a cabo con un propósito claro de crecimiento y autodescubrimiento, no termina con la soledad o la introspección. Al contrario, el aislamiento es solo una fase intermedia en un viaje mucho más profundo. La verdadera transformación ocurre cuando salimos de ese espacio interior y volvemos al mundo exterior, pero con una nueva perspectiva, una renovada conexión con nosotros mismos y con los demás. Este proceso se llama reconexión y es una de las etapas más cruciales en el camino hacia el bienestar mental y emocional. Después de pasar por un periodo de aislamiento consciente, nuestra mente y nuestro corazón han experimentado una recalibración. Hemos logrado clarificar nuestras emociones, desterrar los miedos que nos limitaban y sanado viejas heridas. Sin embargo, el aislamiento, aunque valioso, no debe convertirse en un refugio permanente. La reconexión es esencial, porque la vida humana está hecha de relaciones, de interacciones, y es en el mundo exterior donde ponemos a prueba lo que hemos aprendido en nuestro interior. El proceso de reconexión no significa simplemente volver a las viejas dinámicas o retomar las interacciones de antes. Es una vuelta al mundo, pero con una nueva energía, una nueva claridad mental y emocional. La reconexión implica el redescubrimiento de nuestras relaciones, pero desde una nueva conciencia, donde ya no estamos tan atados a viejos patrones de pensamiento o expectativas ajenas. Esta es una de las lecciones más poderosas que el aislamiento nos ofrece. Nos enseña a reconectar con el mundo, pero de una manera más auténtica, más alineada con nuestra verdadera esencia. Jacobo Greenberg exploró cómo el regreso al mundo, después de un periodo de introspección, no debe ser una vuelta al caos, sino un proceso consciente de integración. La reconexión, desde esta perspectiva, es el arte de llevar la claridad ganada durante el aislamiento al mundo exterior. Se trata de aplicar las lecciones de introspección en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestra relación con los demás, con nuestra familia o en nuestro trabajo.
La persona que emerge del aislamiento no es la misma que entró en él. Ha pasado por una transformación profunda que le permite enfrentar el mundo con mayor ecuanimidad, sabiduría y paz. Una vez que hemos recalibrado nuestra mente y sanado nuestras emociones, la reconexión también implica una nueva relación con el yo superior. El aislamiento nos conecta con esa parte más profunda y trascendental de nosotros mismos, y al salir de esa fase, es importante mantener esa conexión. La reconexión con nuestro ser más elevado nos permite vivir desde un lugar de integridad y autenticidad, sabiendo que nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineados con nuestro propósito más profundo. La reconexión, entonces, no es un retorno a lo que éramos, sino una expansión hacia lo que podemos llegar a ser. Es una oportunidad para aplicar lo aprendido durante el aislamiento y para caminar con una mayor sabiduría, serenidad y presencia. Al integrar la paz interior que alcanzamos en la soledad, podemos vivir una vida más plena, más conectada y, en última instancia, más realizada. Jacobo Greenberg, con su profundo enfoque en la conciencia y los fenómenos que la rodean, proponía una visión del universo como un campo dinámico, un lugar donde todo está interconectado y en constante movimiento. Para él, la interacción entre el ser humano y el cosmos no era algo azaroso, sino parte de un ciclo de aprendizaje profundo que ocurría en diversas fases. Este ciclo no solo afecta la mente individual, sino que también tiene implicaciones a nivel colectivo, espiritual y cósmico. Según la visión de Greenberg, el universo no se manifestaba como un castigo ni como algo externo e indiferente hacia nosotros. Por el contrario, cada experiencia, cada desafío y cada periodo de aparentemente doloroso aislamiento era en realidad una preparación. Un paso más dentro de un ciclo de evolución que nuestra mente debía atravesar. El universo, entonces, actúa como un maestro que nos pone a prueba y nos empuja hacia el autoconocimiento y la expansión de nuestra conciencia. En lugar de ver la adversidad como una injusticia o un castigo, Greenberg invitaba a comprenderla como una oportunidad para crecer, para descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. Este ciclo universal no es lineal ni predecible, sino que se despliega a través de diferentes fases de aprendizaje, algunas fáciles y otras más desafiantes. Cada fase está diseñada para llevarnos más cerca de una comprensión profunda de nuestra naturaleza y del mundo que nos rodea. Greenberg hablaba de estos ciclos como movimientos de expansión y contracción, similares a las ondas que se crean cuando se tira una piedra en un estanque. En cada fase, la conciencia se expande, se profundiza y luego se retrae para procesar las lecciones aprendidas antes de volver a expandirse. En este sentido, el universo no es un enemigo, sino un aliado. Nos ofrece las condiciones necesarias para evolucionar, incluso si esas condiciones a veces son incómodas o difíciles de comprender en el momento. Al igual que un ciclo natural, las temporadas de dificultad pueden parecer como momentos de retroceso, pero en realidad son espacios de preparación. Nos están preparando para recibir nuevas percepciones, nuevas experiencias, y para desarrollar una comprensión más clara y profunda de lo que significa estar vivos en un universo vasto y misterioso. Greenberg también exploró cómo el campo neuronal juega un papel fundamental en este proceso cíclico. Cada experiencia, cada interacción con el universo, crea huellas en nuestra conciencia. Estas huellas son las que nos permiten aprender, adaptarnos y evolucionar. Sin embargo, para que este proceso ocurra, es necesario desconectarse de los patrones rígidos de la mente racional y abrirse a las influencias más profundas y sutiles del campo universal. El universo no te aísla porque te quiera ver sufrir,
sino porque quiere que veas lo que no puedes en compañía. Esta frase de Jacobo Greenberg encapsula un profundo principio espiritual. El aislamiento no es un castigo, sino una oportunidad de transformación. En los momentos de soledad, el ruido del mundo se desvanece y queda el silencio necesario para escuchar la voz de tu alma. El universo no trabaja en contra tuya, conspira a tu favor, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Como dijo Jacobo Greenberg, el aislamiento no es el final, es el principio de algo más grande, más profundo y más auténtico. Abre tu corazón. Confía en el proceso y permite que el universo te guíe hacia la verdad de quién eres y por qué estás aquí. ¿Estás listo para aceptar el desafío y caminar el camino que el universo ha trazado para ti?